Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí nos estamos encontrando nuevamente. Realmente que extraño esa sala llena de alumnos. Les extraño allí en la FADA, en nuestra sala de clase. Pero bien, esta es una oportunidad diferente de encontrarnos y así que estoy contenta de tenerles allí a ustedes. Espero que estén bien. Hoy vamos a tratar dos periodos de nuestra historia nacional en donde vamos a analizar el tema que nos reúne siempre, que es la arquitectura. En nuestro caso, historia de la arquitectura del cuarto semestre de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA, es la arquitectura en el Paraguay. Desde la arquitectura en el Paraguay analizamos diversos aspectos de la arquitectura universal, de corrientes, en cuanto a la función, la forma, que son dos elementos importantes en la arquitectura. Antes de comenzar, hoy quiero mencionar un poco los trabajos que ya llegaron, que ustedes estuvieron enviando sobre el cuestionario de la clase pasada. 5 preguntas que respondieron muy bien, les agradezco el interés y la atención que prestaron porque son trabajos muy bien realizados, preguntas fáciles y ustedes hicieron gala de haber consultado textos porque están respondiendo de una manera maravillosa. Les felicito, les aliento que sigan así. Y quería aclarar entonces porque en una de las preguntas que tal vez no estuvo bien formulada, cuando estamos hablando del arte barroco, pedí que citen 3 obras realizadas en el barroco hispano-guaraní. Y esa pregunta me suele causar pequeños problemas porque parece que no está bien formulada, porque cuando yo hago esa pregunta espero que me digan la arquitectura, el tallado de la madera, los santos, las tallas de santos en madera, también la música. Tenemos que mencionar la música barroca que se dio gracias a Domenico Cipoli, que fue un gran músico que estuvo, el artesonado del techo de la cubierta de la bóveda falsa en madera, los altares de los santos y bueno, la ornamentación interior del templo fundamentalmente, santos. Hablando de eso justamente pero voy a terminar la idea. En realidad esa es la respuesta que esperamos. No esperamos que se citen obras de arquitectura como las iglesias que a veces se citan, porque por una mala interpretación de esa pregunta que quizás no esté bien formulada, un grupo respondió con 3 nombres de 3 templos. Uno de ellos franciscano, que hice la salvedad al grupo. El templo de Yaguarón. El templo de Yaguarón es un templo franciscano, no es un templo jesuítico, si bien quizás la confusión se presenta porque todo el interior está en barroco hispano-guaraní. Esa obra del templo de Yaguarón, esa obra decorativa que tiene interiormente el templo de Yaguarón, que es una obra maravillosa, fue realizada mucho después del periodo de la colonización hispana, que es el periodo en el cual se expresa las misiones y las revoluciones franciscanas, misiones jesuíticas y revoluciones franciscanas. Y es obra de un portugués, un artista portugués de nombre Sousa Cavadas, de apellido Sousa Cavadas. Es bueno también saber, es una obra maravillosa que no es fruto no es de la mano de obra indígena, es ya posterior fuera un tiempo ya moderno prácticamente. Y por ejemplo, en esa iglesia de Yaguarón se dan muchas imágenes en barroco hispano-guaraní. Esta, unos ángeles, el púlpito, ven la profusión de decorado y los detalles y el color oro que se usó mucho, ¿verdad? Acá tenemos una imagen que se repite muchísimo en el barroco, porque dijimos que ese arte barroco guaraní
se utilizó para la evangelización. Es decir, a través de una imagen como esta, los misioneros, los padres que vinieron, tanto franciscanos como jesuitas, porque se dio en las revoluciones franciscanas el arte barroco también, pero se dio con todo su esplendor en las misiones jesuíticas, sobre todo en la última etapa, como ya dijimos, y se utilizó justamente las imágenes dramáticas, llenas de un contenido, para la evangelización, para convencer al nativo de lo que ellos estaban enseñándoles, la doctrina cristiana católica. Acá tenemos otra imagen. Todo esto es del interior de la iglesia de Yaguarón. Fíjense, qué interesante, acá se ven las columnas salomónicas. Recuerden que esa columna fue una característica del barroco europeo que se da en San Pedro de Roma, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Esto es un trabajo del artesonado del cielo raso de madera. Y así, otro mueble, un confesionario, otro detalle, la profusión de elementos que tienen movimiento. Qué lindo, ¿verdad? Hermoso, hermoso realmente. Y acá tenemos la iglesia de Yaguarón. Fíjense que exteriormente no hay ninguna expresión, digamos, barroca aquí. Y es un templo que reúne las características de los templos con estructura independiente de madera. Es una belleza. Creo que fue Ramón Gutiérrez que le llamó el Partenón paraguayo, algo así, dándole una jerarquía que tiene realmente este templo, de una belleza, una estética maravillosa, un sistema constructivo sólido. Tienen que conocer, gente, tienen que ir al interior de Yaguarón, no queda lejos, creo que 30 kilómetros, vale la pena. Bien, con esto prácticamente damos la página, volteamos la página porque ya terminamos la unidad del periodo de la colonización hispánica y vamos a entrar en el Paraguay independiente, en que justamente vamos a comenzar hablando hoy del periodo de gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, hombre de leyes, hombre polémico dentro de nuestra historia. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de colegio, de escuela, de colegio, Francia siempre fue el malo de la película. El dictador. El dictador, justamente. Vamos a explicar tal vez lo que significó dictador, no en esa connotación actual de el dictador, fulano, mengano, personas que dirigieron o gobernaron con una mano muy, muy dura, con un poder absolutista. Porque en ese momento, estamos en 1811 con la independencia en Paraguay, que el doctor Francia fue justamente uno de los ideólogos de la Revolución de Mayo, junto con otros, pero era el hombre el más pensante, tenía una formación académica importante. Él estuvo estudiando en Córdoba, incluso. Bien, entonces comenzamos con el doctor Francia. Ese título de supremo dictador viene de copiando, él era un hombre de leyes. Entonces viene de la historia romana, donde el dictador era el que dictaba las leyes. No era en el sentido, como les dije recién, de una persona que subyugaba a la gente, lo que sea. Dictaba leyes. Él prácticamente, al parecer, el hombre más preparado intelectualmente de su época y por el cargo que le cupo ocupar. Dictaba leyes y bueno, fue un poder absoluto el que él tuvo, evidentemente. En ese momento era eso probablemente lo que hacía falta. Un hombre, el doctor Francia, yo le admiro.
siempre le admiré al doctor Francia, porque me convencían las medidas que él tomó. Por ejemplo, tomó medidas de aislar nuestro país, cerró las fronteras, decimos, ¿verdad? En un momento en que había necesidad de eso, porque acabábamos de ser un país independiente y nuestros vecinos, había cosas internas, en la Argentina sobre todo, que incluso el doctor Francia recibió varias notas del gobierno de la Argentina de Buenos Aires, convocándole al Paraguay a reuniones donde iban a ir representantes de todas las provincias. Y Francia decía, pero nosotros no somos provincia de nadie, nosotros somos una república independiente, acabamos de salir de un yugo, ¿y qué? Nos vamos a entrar a otro. Entonces él dijo, para evitar complicarnos y que nos compliquen todos los problemas externos que podrían afectarnos, cerremos las fronteras. Entonces, cerró las fronteras por ese motivo, para asegurar el mantenimiento de la independencia. Y en eso se le criticó mucho en los libros. Yo cuando era estudiante, adolescente, cerrar las fronteras para mí era un concepto que no podía entender, porque ¿por qué hizo eso? Porque los libros decían, los libros le bajaron la caña mucho a él, y realmente no es así, porque fue uno de los pocos hombres que cuando termina su mandato, cuando muere, el país queda como un país rico, con las arcas del Estado absolutamente repletas. Él prácticamente, ni su sueldo dicen que él no cobraba, de ser tan austero. Un hombre austero, se le conoció justamente por esa austeridad que tenía, un hombre recto. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. A mí me gusta decirle doctor, porque hay que dar al César lo que es del César, ¿verdad? Muchos dicen Francia, pero para mí es un doctor Francia. Bien, un hombre que realizó acciones en un país recién independizado, donde tuvo que cerrar las fronteras, como dijimos hace un momentito, y ese cierre de fronteras significó ventajas y desventajas, como todas las cosas ocurren. Vos haces algo y eso te produce ventajas, y también vas a tener algunas desventajas. La desventaja es que prácticamente no hubo contacto con el exterior, y entonces el Paraguay se mantuvo sin ninguna transformación prácticamente en cuanto a cambios que podrían venir desde afuera. Y analizando la arquitectura, yendo a lo que nos interesa, no hubo transformaciones en la arquitectura precisamente porque no hubo ese contacto con otros pensamientos, como se dio, por ejemplo, cambios en la Argentina. Bueno, Argentina con toda la costa sobre el mar, nosotros un país mediterráneo, siempre tuvimos muchas más limitaciones. Entonces, ¿qué podemos decir de la arquitectura en el periodo del doctor Francia? Obviamente él ni se interesó en la arquitectura, pero queremos saber qué es lo que pasaba con la arquitectura. Como ese sistema de vida culturalmente, socialmente, se mantuvo igual que en el periodo de la colonia, el periodo hispánico, no hay transformaciones prácticamente. Las viviendas se mantienen, vamos a analizar el caso de Asunción, en las ciudades, en las zonas urbanas, tal cual eran, con esa galería frontal que significaba prácticamente una vereda cubierta, y donde los dueños de casa salían para cobijarse debajo de ese corredor yeré, de esa galería frontal, a tomar su mate, a tomar su tereré, a hablar, y pasaba doña María, y estaba ahí doña Juana, y va ella doña Juana, y por ahí tereíña María, muy corejó, apetente, ajá, y cosas así. Conversaciones cotidianas, y que era parte de la cultura. Una Asunción con jazmineros en flor, una Asunción, una pequeña ciudad, una ciudad que los que vienen, los que estaban así, los extranjeros, algunos que estaban, decían, bueno, pero esto es un pueblito, como que será esto como un pueblito de mala muerte, porque no hay nada nuevo, es un villorio, es prácticamente Sencillo, algo simple y sencillo. Algo simple, sencillo, rural, muy rural. Y entonces este señor que leía muchísimo, él leía a Jacob Rousseau, él leía probablemente a filósofos europeos,
mantenía inclusive correspondencia epistolar con personalidades de su época. Era un hombre preparado, tenía libros, tenía una biblioteca bastante completa con libros en francés y bien. Entonces, decíamos que la vivienda se mantiene como la vivienda que tiene galería frontal, con esa vereda cubierta. Algunas transformaciones se producen que vamos a mencionar ahora. El sistema de estructura independiente de madera se conserva, se mantiene, pero hay algunos cambios, como por ejemplo que los horcones o los postes que sostienen el techo, el sistema de vigas de madera, van cambiando y se van recubriendo, por ejemplo, con piezas cerámicas para hacer que tenga la apariencia de que es una columna de material, como ocurre con la Casa de Gobierno, donde Francia ocupó durante su gobierno, ocupó la casa que estaba, y lamentablemente ya no está, porque allá por 1940-50 se echó y se convirtió en la plaza, que es la plaza que está allí enfrente a la Fundación Cabildo, entre el Cabildo, el Correo, el Palacio Patria, que es el Correo, esa plaza donde, que forma parte de la serie de plazas que llevan y conducen hasta la catedral. Bueno, allí la plaza donde hoy hay creo que es un tronco, no me acuerdo si es un tronco de madera, creo que es un árbol o es una escultura que... Un árbol. Es un tronco de árbol, ¿verdad? Frente al Senado. Frente al Senado, frente al Congreso. Al Congreso. Bueno, y allí estaba la Casa de los Gobernadores, donde Francia era como un Buru Villaroga, vamos a decir. Entonces ahí se dio que los horcones de madera fueron reemplazados o cubiertos con materiales cerámicos de manera que tenían una forma hexagonal. Otra cosa es que las galerías también se ensanchan, eran muy angostas y se ensanchan. Las ventanas tenían rejas de madera por la falta de hierro. No existía hierro, entonces se mantienen las rejas de madera y lo poco que había de hierro se usaba en herrajes, alcayatas, todo lo que necesitaban las aberturas, las puertas y ventanas. También una cosa interesante que cuando una vivienda estaba en una esquina y decidían los dueños de casa poner ahí un almacencito, se hacía, en vez de esa esquina ortogonal, en vez de terminar así, se hacía aquí el corte y tenía esa vivienda tenía dos puertas, una sobre esta calle y la otra sobre esta calle. Y entonces se le llamó a ese sistema de puertas gemelas o puertas geminadas. El libro de Ramón Gutiérrez, acá está nuestro libro de cabecera, el libro de Ramón Gutiérrez, que es muy útil, explica muy bien esos cambios que se producen en la tecnología en el periodo del Lutero Francia. No así en la morfología, porque tipología se mantiene, la casa colonial se mantiene. En cuanto a lo que podemos decir del periodo francista, del Lutero Francia, en cuanto a lo que pasa con Asunción y su traza urbana, toma la decisión este señor de que era un señor leído y que seguramente que también escuchaba esas críticas, que es lo que es este pueblito, un villorio, parece una ciudad en el campo, y entonces habrá pasado por su cabeza decir, ¿por qué no hacemos algunos cambios? Porque realmente las calles eran muy angostas, prácticamente yo me imagino que habrán sido como una ciudad medieval, porque había ese sistema medio medieval, porque seguían la topografía del terreno, las calles se iban formando con todos los arroyos que había, lo que vimos cuando tocamos el tema del trazado original de Asunción. Entonces él decide hacer un trazado ortogonal, en cuadrícula ortogonal, ¿verdad? Entonces se echan viviendas, siguiendo, probablemente él se ponía y decía, esta calle va a ser así, va a seguir así, y esta que viene así, esta le vamos a enderezar así. Y se hicieron cambios ahí en ese pequeño centro histórico de ese momento, y que después ese trazado marcó lo que vino posteriormente con seguridad.
Y tenemos nosotros una evidencia de ese trazado que él cambió en lo que se llama la Casa Viola, que está en la Manzana de la Ribera, donde está el Bar Clary, que mucha gente conoce por el Bar Clary. Está en la esquina de enfrente, Frente al Palacio de frente al López. Palacio de Gobierno, sí, muy bien. Está, gracias Mariel, me está ayudando mi hija Mariel. Ella, como me dice, yo de arquitectura mamá muy poco sé, porque ella es abogada. Entonces le agradezco a ella que me está dedicando su tiempo. Y esa Casa Viola se va a ver la traza que tiene, si ustedes un día que pasean por allí, hubiera sido bueno visitar la manzana que tiene obras paradigmáticas de diferentes momentos de la arquitectura y entonces ver lo que es la Casa Viola. Allí, por ejemplo, se ve que es arquitectura en tierra porque está hecha con bloques de adobe. El sistema, el techo es hermoso, donde se usaron tacuarillas, es independiente de madera la estructura, como dentro del periodo hispánico o colonial. Y hay que conocer la Casa Viola. Y está la Casa Castelví también, dentro de la manzana, otra casa hermosa. Bien, entonces esas son las transformaciones que sufre, vamos a decir, la arquitectura, la vivienda en el periodo franquista. Obras públicas no hay, no se hacen obras públicas. Para eso después don Carlos va a venir con todo el ímpetu y ese espíritu desarrollista va a construir muchas obras públicas. En cuanto a la vivienda rural, se mantiene la Culata Yobay, que ya conocen, la casa de cuartos enfrentados. Una arquitectura realmente es una mezcla porque surge esa vivienda culata cuando viene el español y el indígena que vivía en una casa con la cubierta, techando su casa con una cubierta corrida, no había muros. El español que viene y está acostumbrado a manejarse de pie, parado, no tiene que estar inclinándose para entrar en la puertita de la casa indígena. Y allí, por esa fusión de culturas, se levantan paredes y surge la Casa Culata Yobay, una casa muy fresca, muy especial para nuestro clima, un espacio central donde el viento corre y es una casa muy bien ventilada. Este es un libro de Cecilio Báez, un hombre político también de nuestro país, que el nombre del libro es Ensayo sobre el doctor Francia y la dictadura en Sudamérica. Ya no recuerdo, habré leído hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero encontré justo hoy y dije, bueno, para mostrarles. Hay muchísimos libros, no hay tantos como hay, por supuesto, sobre los López, ¿verdad? Pero hay muchos libros muy interesantes sobre el doctor Francia. Y esas son las dos cosas que tenemos que saber del periodo del doctor Francia, lo que pasa con la traza de Asunción, la traza urbana, y cómo es la arquitectura en cuanto a viviendas en la zona urbana como Asunción y en la zona rural como saliendo ya un poquito allá nomás ya estaba la zona rural. Vamos a iniciar el periodo de gobierno de don Carlos Antonio López, primer presidente constitucional. A la muerte de Francia, las cosas cambian, aparece en escena este señor que ya era conocido, pero estaba relegado a otro tipo de tareas, no estaba metido, vamos a decir, en la política. El de Francia capaz que no le dejaba. Entonces, él se erige en primer presidente constitucional, un hombre que realizó muchísimas obras de gobierno buscando el desarrollo integral del país, cambiando totalmente el sistema anterior que manejó Francia, porque era otro momento, evidentemente. Ya Francia se vio obligado a cerrar la frontera. Este señor abre las fronteras, hace conocer que somos un país independiente, si bien nuestros vecinos lo sabían, pero lo que buscaba don Carlos es que se acepte y se nos reconozca como ya un país soberano. En este sentido, entre una de las acciones que toma don Carlos es enviar una embajada, vamos a decir una delegación en 1854 a Europa, encabezada por Francisco Solano López, uno de sus hijos, que ya lo conocemos también, ¿verdad? Entonces, y con la intención o con la
el mandato de ir a traer, a contratar técnicos en distintas áreas para que el país pueda florecer económicamente y tener un desarrollo integral. Es así que vienen más de 250 profesionales y técnicos contratados en Londres. Francisco ahí a la cabeza, conociendo también, llenándose los ojos de un paisaje, unas ciudades distintas a lo que era Asunción, y ya sintiendo el deseo de volver para hacer que pudiera tener Asunción otra vista, otra imagen. Es así que entre los contratados vienen ingenieros que van a dedicarse a la realización de obras para el desarrollo económico, como por ejemplo la estación, el sistema ferroviario que comienza con la estación central. Vienen así ingenieros ferroviarios como Paddison, como ingenieros integrales como William Whitehead, arquitectos como Alonso Inglés también, y viene también obviamente el arquitecto italiano contratado por Solano López, Alejandro Ravisa, y muchísimos profesionales de gran categoría ingleses. Recuerdo que el arquitecto Patiño, Jorge Patiño, que fue mi maestro con quien me entré a dedicar a la docencia por una invitación que él me hizo como auxiliar, entre siendo auxiliar del arquitecto Patiño, siempre decía, no le iban a perdonar al Paraguay que nada menos que vaya a traer técnicos de Inglaterra. Un país pequeño como el nuestro, con la plata para ir a contratar, plata en mano vinieron esos ingleses, esos técnicos a hacer desarrollar la economía, no solamente la economía, sino distintas áreas de nuestro país. Es como que lo veo a Patiño, al gran arquitecto Jorge Patiño, diciendo eso. Que en paz descanse, falleció el arquitecto Patiño. Maestro de muchísima gente, un gran profesor, un gran docente, un gran maestro. Entonces viene toda esta gente y es así que vamos a empezar a citar un poco aquellas obras más importantes que buscaban el desarrollo económico e integral. Dijimos el sistema ferroviario con la estación del ferrocarril y una serie de estaciones a lo largo de una propuesta de camino del tren. Entonces tenemos muchísimas estaciones entre las que hoy podemos decir que todavía están porque se mantienen o se hace trabajo de mantenimiento, la de Ipacaraí, la estación de Areguá, la estación de... Hay un lugar muy importante que es el lugar donde se hacían las reparaciones a todo el sistema ferroviario, a las máquinas, y que está en Zapucay. Y notablemente también en Zapucay hay una villa inglesa, hay una tesis sobre la villa inglesa, donde ustedes van a poder leer también. Eso es interesante que se lea porque fue una cosa muy particular. Fue el lugar donde tuvieron los ingleses, hicieron un sistema de agua corriente, usando un arroyo que había en la zona, tuvieron energía eléctrica. Bueno, ellos hicieron cosas que todavía en general en el país no había, ¿verdad? Como tener agua y luz, por citar así un poco de ese trabajo de la villa inglesa. Después, don Carlos tenía una idea de cómo debía ser la arquitectura en nuestro país, así como también Francisco Solano tiene la idea de lo que tenía que ser la arquitectura después de que viene de ese viaje a Europa, donde vio obras fantásticas que evidentemente le cautivaron y que le tocaron muy de cerca, como los palacios. Primero, don Carlos contrata a un maestro arquitecto, Urdapilleta, a quien le encarga que haga una serie de templos, así como en el periodo del doctor Francia se cerraron los conventos y una serie de cosas con la iglesia. Él le da otra vez la oportunidad a la iglesia de ocupar el lugar que le correspondía, porque era la doctrina católica, era la doctrina
digamos, nacional en cuanto a religión. Entonces se levantan varias iglesias y Urdapilleta hace la iglesia de la catedral, que no terminó otro después, Vergés terminó. Hace la iglesia de Trinidad, que es una iglesia, para mí, una hermosísima iglesia, desde todo punto de vista, exterior, interior, emplazamiento, todo. Iglesia de la Santísima Trinidad en el barrio Trinidad. Esa zona era una zona que pertenecía a Trinidad, gran parte de Trinidad, justamente a la esposa de don Carlos, que era Juana Carrillo. Entonces esa iglesia era prácticamente la iglesia de la familia de don Carlos, al punto que también él fue enterrado allí, don Carlos Antonio López fue enterrado en esa iglesia de Trinidad. La iglesia de la Recoleta también es obra de Urdapilleta, que está allí, que tiene el escudo. La característica de esas iglesias eran que mostraban, no todas, porque Trinidad, no sé si tiene, el escudo nacional en la fachada, en el frontis. La iglesia de la Encarnación, pero la que se incendió, ya no existe esa iglesia, se incendió. Esa nueva iglesia de la Encarnación que conocemos es obra de Juan Colombo, desde otro momento histórico, no hay que confundir eso. Bien, y la iglesia de San Roque, que está en Asunción, en pleno centro, pero que hoy ya no está, porque también se demolió, porque estaba en mal estado y se hizo otra iglesia nueva. Las que quedan entonces son Trinidad, Recoleta, la iglesia de Catedral. Muy bien, muchas gracias, María. Eso podemos decir de don Carlos. Y no solo eso, sino que además hay el cementerio que estaba siempre dentro de la ciudad, se va a extramuros, una serie de acciones toma don Carlos para mejorar la situación de la ciudad de Asunción. Y no solamente en la ciudad de Asunción, sino en varias ciudades del interior se construyen iglesias, o las iglesias existentes se les hace mantenimiento a las iglesias, algunos mantenimientos bien hechos, otros no tanto, porque generalmente se le quitó ese corredor yere. Va, hice la corredor yere. Hice cuál tupao, oyere, hice la corredor. Alrededor. Entonces, en muchos casos, este corredor frontal se eliminó y se le puso una fachada tapa, una fachada distinta. Entonces uno mira y ve una iglesia, pero realmente es un frontis que se hizo habiendo eliminado, lamentablemente, yo digo lamentablemente, o la parte de atrás eliminaban también, como se hizo con la catedral, por ejemplo, que se le quitó el corredor Yeré enfrente y también atrás. Bien, ese tipo de cosas se iban eliminando. La gente ya pensaba de otra manera, don Carlos ya quería también ver una ciudad mejor, ya más modernizada, pero hay algo que hay que destacar de don Carlos. Él era muy nacionalista, entonces él mantuvo no quiso eliminar las galerías frontales de las viviendas que ya durante la colonia, después con Francia, persistieron, y don Carlos dice que hay que mantener en algunos aspectos, en algunos casos sí se habrán eliminado, pero él dijo hay que respetar la galería porque forma parte de nuestra cultura, de nuestro modo de vida. Entonces tenemos, por ejemplo, la estación central del ferrocarril que tiene esas enormes galerías que él mandó a hacer y cosas así. Cuando vamos a hablar un poquito de Ravisa, a pesar de que Ravisa ya es más un arquitecto para Solano López, que Solano López, la diferencia que podría mencionar, que podríamos decir, que yo creo que esa fue la diferencia entre don Carlos y su hijo Francisco. Francisco viene y dice, no, esta ciudad tiene que tener palacios, no puede ser que sea una ciudad tan así, tan un villorio, una campaña. Entonces, Ravisa, que le entendía, le hace el proyecto del palacio que hoy es Palacio de López, que hoy es Palacio de Gobierno, el palacio de uno de sus hermanos, de Benigno, que hoy es Cancillería, que está en Estrella y en Palma y 14 de Mayo, un hermoso palacio que sufre modificaciones, pero por suerte se mantuvo el espíritu. Y otro que es el palacio de su hermano Venancio, que hoy es un hotel que está en Colón, esquina Estrella. El hotel, no recuerdo el nombre en este momento, pero es un hotel que hasta hoy
funciona muy bien, que visitamos hace 2 semestres, fuimos muy bien recibidos y todo. Ravisa hace el Panteón Nacional, el oratorio de la Virgen de la Asunción, porque salió como un oratorio, pero después de la guerra se tiene que encontrar un lugar donde traer los héroes de la patria y se hace una modificación y se convierte en, además de oratorio, en panteón, el Panteón de los Héroes, ¿no? Donde vienen los restos de Solano, vienen los restos de muchos héroes, de General Díaz, etc. Una obra importante fue La Rosada, o sea, está en Ubicuí la fundición de hierro, donde se hicieron los primeros implementos agrícolas, azada, todo lo que el agricultor necesitaba para ir creciendo, desarrollando la agricultura, y que durante la guerra empieza también a hacer cañones. Este era el famoso cañón cristiano que se hizo de las campanas de las iglesias jesuíticas, y jabonerías, muchísimo se hace, muchísima transformación sufre la ciudad de Asunción. Una cosa importante es el uso de nuevos materiales. Lo que propició ese cambio en la arquitectura fue que se utilizan nuevos materiales, se descubre el mármol, por ejemplo, yacimientos de mármol, se hacen los primeros empedrados, probablemente usando la tierra basáltica de origen volcánico del cerro de Tacumbú, que quedó prácticamente como un volcán con su feroz agujero, ¿verdad? Por las piedras que se sacaron. Y hay una prosperidad en el país, una prosperidad que nos iba a llevar seguramente a ser un país distinto al que fue después de que ocurrió esa famosa, trágica catástrofe que fue la guerra de la triple, como dijo una persona, de la triple alianza, de la triple traición, en donde se nos ponen lastimosamente países hermanos en contra, en una guerra que dejó nuestro país en una total desolación, en un total abandono, en una tristeza total, que realmente nos cuesta olvidar, nos cuesta levantarnos. Que ya hay que olvidar también. Pero ya hay que olvidar, exactamente. Acá Mariel me dice, mi hija me dice, ya hay que olvidar. Sí, hay que olvidar porque ya es historia pasada. Así como Alemania olvidó, Japón olvidó, bueno, tenemos que ir a olvidar y marchando para adelante. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.